Secreto familiar. Por mucho que me insistió Lengua de Brujo, me ha convencido de compartirles mi historia, la cual la tenía resguardada, no por miedo, sino más bien por toda la familia. Ahora que se ha cumplido un año más de que falleció mi abuelo, creo que es momento de contarles aquel secreto que se guardó por muchos años, pues muy pocos conocieron su verdadero pasado. Esta es una historia de aquellas que vale la pena compartir, pues son tradiciones que con el tiempo se perderán u olvidarán. La profesión oculta que tenía mi abuelo en aquellos tiempos solo la compartían con algunos familiares. Era una tradición que se hereda principalmente entre la familia de mi abuelo. Por lo tanto, mi abuela no estaba enterada de ello, mucho menos los hijos menores. Solo era para el mayor de ellos y algunos primos quienes lo sabían. Solo era para el mayor de ellos y algunos primos. Tengo entendido que al día de hoy siguen ejerciendo esos trabajos, pero de una forma clandestina. Sucede que desde antes en diversos pueblos y ranchos buscaban a mi abuelo para realizar aquellos trabajos que solo la familia sabía hacer. Y no estoy hablando de magia negra o brujería. Él se encargaba de limpiar los huesos de los cadáveres de las tumbas. Año tras año, era un encargo que le hacían. Algún familiar quería trasladar los huesos de su difunto a otro lugar, o por el hecho de darle algún cuidado, y en ocasiones lo hacían solo para saber si el cuerpo aún estaba allí. Yo siempre consideré que mi abuelo tenía nervios de acero, pues mi tío y primos de la familia nos contaban que nunca lo vieron con miedo cuando lo hacía. No les puedo decir el nombre del lugar o el poblado donde todo ocurrió. Lo único que podría mencionar sobre el lugar es que hasta el año 2021 aquel poblado ya fue considerado un pueblo fantasma donde ya no vivía nadie. Pero en los tiempos en los que llegábamos a visitarlos con toda la familia, la población nunca llegó a superar ni los 1000 habitantes. Yo tenía como 10 años cuando me enteré sobre lo que le pedían a mi abuelo, y desafortunadamente, aquel secreto que tenía tanto tiempo resguardado, algo le estaba provocando. Mi historia comienza con mi abuelo, que muchos años antes de que yo naciera, fue buscado por un hombre de mediana edad que le pidió que lo ayudara a sacar el cadáver de su hijo de una tumba de tierra. Lo habían enterrado en el cerro en un ataúd de madera y querían darle santa sepultura en un cementerio. Y para ello le pidió que limpiara los huesos y los llevara a sepultar a su nuevo hogar. Mi abuelo, que en ese entonces tenía algunos años de experiencia, le confirmó el trabajo y le pidió la ubicación exacta del cadáver. El hombre solo le comentó que se encontraba en la parte más alta del cerro, justo a un lado de un cedro. El cementerio más cercano se encontraba a un par de kilómetros del pueblo. Sin embargo, el cuerpo estaba enterrado más lejos de allí. Sería un camino largo y un trabajo complicado. Mi abuelo le comentó a mi tío que lo acompañara, pues había trabajo que hacer y era mucho para una sola persona. De ese modo, partieron lo más temprano que podían de la casa. Llevaban una carreta con el mejor caballo que tenían en ese entonces, y así pudieron llegar cuando apenas la luz se estaba asomando entre los cerros. El punto donde el cadáver estaba sepultado era muy notorio. Se podía apreciar el montículo de tierra sobresaliente de todo lo demás. Mi tío le mencionó a mi abuelo que pudo sentir un escalofrío terrible apenas había pisado el lugar. Mi abuelo siempre lo ignoraba. Le entregó una pala y justo antes de que comenzaran a cavar, mi abuelo rezaba un poco y pedía perdón por profanar el descanso de esa persona. Pero mi abuelo se dio cuenta de algo en particular. Se había olvidado de preguntar el motivo de la muerte del hijo de aquel hombre. Esto no era importante, pero por primera vez mi abuelo se sintió inquieto al desenterrar un cuerpo. Entre los dos cavaron varias horas y al mediodía se encontraron con un ataúd de madera. Se trataba de un ataúd sencillo, el cual ya tenía la madera podrida por estar debajo de la tierra.
Les costó bastante trabajo sacarlo de la fosa. Mi tío le comentó a mi abuelo que se le hacía extraño que el ataúd pesara demasiado. Esto a mi abuelo no le extrañó, pues la explicación que él le daba es que quizás se había filtrado tierra y piedras por alguna parte del ataúd y con la humedad se hubiera formado lodo. Tuvieron mucho cuidado de no abrir la caja. La montaron sobre la carreta para llevarla hasta la casa y trabajar con el cuerpo o los huesos lo mejor que se pudiera. De camino a casa, mi tío se había quedado dormido. Mi abuelo se encontraba muy cansado cuando algo extraño le llamó la atención. Tuvo la sensación de que alguien más venía sentado en la carreta aparte de ellos dos. Sin moverse tanto, trató de mirar de reojo y logró ver a una persona sentada a un lado del ataúd. Pudo distinguir un sombrero viejo y vestimenta de color café. Inmediatamente paró el caballo y se dio media vuelta, pero aquella persona había desaparecido. Fue cuando pudo ver que el ataúd se había sacudido. Se quedó en silencio observándolo, pero ya no pasó más. Llegó a la conclusión que la sacudida fue por el movimiento de la carreta, pero aún así, él no estaba tranquilo con esto. Tomó su pistola y disparó un par de veces al aire. Mi tío se despertó muy asustado. Mi abuelo me comentó que esto lo hacía con tal de espantar a cualquier espectro o demonio que se les haya pegado. Anteriormente, nunca le había pasado algo malo. Mi tío preguntó si algo había sucedido, pero no le dijo nada con el fin de no espantarlo. Y cuando siguió el camino, el ataúd se seguía sacudiendo de manera irregular. Al llegar a la casa, ya casi anochecía. El ataúd tuvieron que descargarlo en el establo. Mi abuelo lo escondió de tal manera que si alguno de sus otros hijos o mi abuela entraran, no lo vieran o ignoraran. Siempre trabajarían con él a medianoche. Resguardó al caballo en su lugar para dejarlo dormir y se retiraron para cenar. Regresaron un poco después de lo planeado. Siempre lavar los huesos les lleva un poco más de 2 horas, pero en esa ocasión llevaría más, pues al abrir la puerta del establo se encontraron horrorizados con algo que aún hoy en día mi abuelo no sabe qué fue lo que pasó. Allí estaba tirado y sin vida el caballo que habían usado para ir por el cuerpo. De su hocico sobresalía la lengua cubierta de sangre, y en su cuello habían marcas de que había sido estrangulado, además de una fuerte herida en el cuello. Parecía ser igual a un rasguño, pero muy profundo. Pero esto no fue lo que más los desconcertó, sino más bien que el ataúd estaba a medio abrir. Revisaron el caballo para ver si había algo más que pudieran hacer por él, pero todo indicaba que ya tenía horas de que lo habían matado. Buscaron dentro del establo por si todavía estuviera alguien allí, pero no encontraron nada. Todo el tiempo permaneció cerrado y sin que nadie pudiera acceder o salir de él. Mi abuelo no tenía otra opción, así que decidió que tenían que realizar primero el trabajo que tenían de encargo y después atenderían al animal. Mi tío no estuvo del todo de acuerdo, pero él mismo sabía que no podían ausentarse tanto de la casa. Levantaron el ataúd para ponerlo sobre una mesa larga que usaban, y este ya se encontraba más ligero que antes. Abrieron con cuidado el ataúd para encontrarse con algo que los dejó más atónitos. Parecía ser que no solo se encontraba una sola persona. Había toda una colección de esqueletos allí dentro. Fueron sacándolos y acomodándolos uno a uno. Y al finalizar, se encontraron con 2 cráneos, 3 brazos y 4 piernas. Lo que parecían ser las costillas o lo poco que quedaban de ellas, pues todas se encontraban fragmentadas y los demás huesos se encontraban destrozados o poco rescatables. Pero lo que resaltó más la atención fue que los cráneos tenían un par de perforaciones en la parte superior y estos parecían estar arañados también. Mientras lo limpiaba mi abuelo,
Siempre tuvo una extraña sensación de que alguien los vigilaba. En varias ocasiones miraba hacia el techo o hacia las esquinas más oscuras del establo, y en ocasiones su imaginación le hacía ver cosas. Dice que pudo ver una criatura de poco más de medio metro que se escabullía de un lado a otro. Su miedo estaba respaldado por mi tío, quien también en varias ocasiones escuchaba ruidos y giraba la mirada para poder distinguir de dónde provenían. Ya habían pasado más de 3 horas trabajando, cuando por fin terminaron. Mi abuelo guardó los huesos por separado en varios costales y los almacenó en el ataúd con el fin de entregarlos al cliente y se percatara de lo que habían encontrado. Decidieron dejar al caballo allí esa noche para ir a descansar y al día siguiente atenderlo. Mi abuelo, cuando estaba por dormir, no dejaba de pensar en lo que había ocurrido con el caballo y con lo que se habían encontrado en el ataúd. No sabía de qué manera todos esos huesos habían llegado hasta allí. Y fue así como con esa idea en la cabeza se quedó dormido, pero a pocas horas después, un intenso dolor en la espalda lo despertó. Se quejó por un ardor muy fuerte que comenzó a sentir. Le pidió a mi abuela que lo atendiera, y antes de que ella le contestara, pudo escuchar una risa chillona y burlona. Inmediatamente miró hacia donde la había escuchado, y en el marco de la ventana pudo ver a un ser pequeño, el cual tenía un par de garras que lo señalaban. Mi abuelo encendió las velas, y aquella cosa se escabulló por fuera del cuarto. Mi abuela soltó un grito al mirar a mi abuelo. Esto provocó que todos despertaran. Mi abuelo tenía una herida muy profunda en la espalda. Esta consistía en 3 rasguños desde el cuello hasta la espalda media. Mi abuelo no quiso decir nada sobre lo que había visto, pues sabía que alteraría a todos los demás. Pero quien miraba horrorizado esto y sabía de los arañazos era mi tío. La explicación que mi abuelo dio en ese momento fue que solo un intenso dolor le había despertado y que quizás se trataba de un corte que ya se había hecho, pero no se atendió. Esto no fue suficiente para calmar a mi abuela, pero para los demás pequeños los logró tranquilizar. Ya habiendo pasado varios minutos, le pidió a mi tío que saliera un poco. Tomó su escopeta y le pidió que fueran al establo. Le platicó a mi tío lo que había visto por la ventana y que estaba seguro de que aquella criatura le había ocasionado esas heridas, pero al llegar al establo se dieron cuenta que las puertas estaban abiertas y el cuerpo del caballo ya no estaba allí. Sin embargo, encontraron un rastro de que algo lo había arrastrado a lo profundo del bosque. Por más que buscaron, no encontraron nada más. Pero esto no era todo. Los costales con los huesos ya no estaban dentro. Sea lo que haya sido, ya no volvió a aparecerse más. Mi abuelo se encontraba preocupado, ya que el cliente le cuestionaría por los huesos. Pero este cliente jamás volvió a aparecer ni a encontrarse con mi abuelo. Por mi parte, muchos años después, y como se los había mencionado, tenía aproximadamente unos 10 años de edad, cuando yo me di cuenta de este secreto de mi abuelo. Estaba fisgoneando entre sus cajones. Allí me encontré con lo que parecía ser una gigantesca uña afilada y una protuberancia unida a ella. En otras palabras, parecía que fuera un dedo con una afilada garra. Mi abuelo me sorprendió, pero lejos de regañarme, me preguntó si estaba listo para contarme una historia de terror que no me dejaría descansar. Me contó todo lo que les acabo de mencionar, además de que varios días después de lo que les había ocurrido en el establo, se encontraron solo con la cabeza del caballo cortada y atorada en la punta de la cabeza la garra que me había encontrado. Tomó de mis manos la garra y me pidió que lo siguiera a la sala de la casa, donde tenía la osamenta de un caballo pegada a la pared, y ésta, curiosamente, tenía un orificio en la cabeza, donde metió la uña, embonando perfectamente. Aquella osamenta se trataba del caballo de mi abuelo.
Me dijo al final que lo consultó con un amigo que tenía y que él le había comentado que se trataba de un duende, pero no cualquiera, uno que coleccionaba huesos. Aún se sigue preguntando por qué no volvió a ver al cliente, pero comenzó a sospechar que quien le había hecho el encargo podría tratarse de un alma perdida que buscaba su ayuda para que le dieran santa sepultura. Siempre respeté mucho a mi abuelo. Era honesto y sencillo. Pocas veces lo miré temeroso de las cosas. No era muy usual verlo sin camisa, pero en sus últimos momentos de vida, cuando le daban los cuidados paulatinos, le retiraron la camisa y pude ver los arañazos que me contó en su historia. Hoy en día, ya se ha cumplido un año más de su fallecimiento. Ya no hemos vuelto a visitar aquel poblado en el que crecieron mis tíos y mi madre. Fue abandonado enteramente. Sin embargo, aún me pregunto si aquello que se toparon sigue con vida y viviendo cerca de allí. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.